La actividad del día jueves consiste en el tema del perímetro y área de la circunferencia. Recuerda que primero hay que escribir fecha y nombre con rojo. Y vamos a ver primero las definiciones del perímetro y el área. El perímetro de un círculo es la medida de su circunferencia. Podemos calcularlo conociendo su radio o su diámetro. El perímetro es la línea con la que se dibuja una circunferencia. Es decir, supongamos que con esta línea nosotros la doblamos y formamos una circunferencia. Lo que mide esta línea es el perímetro. La podemos obtener si conocemos el radio o si conocemos el diámetro. Si conocemos el radio hay que utilizar la fórmula 2pi por radio, y si conocemos el diámetro hay que utilizar la fórmula pi por diámetro, ya que recuerden que el radio es 2 veces el diámetro, por eso en esta fórmula se multiplica por 2. El área del círculo es igual al producto de pi por el radio al cuadrado. También se puede calcular el área conociendo el diámetro del círculo, ya que este es el doble del radio. El área también la podemos obtener con la fórmula de circunferencia por radio entre 2. Circunferencia viene siendo el perímetro, entonces sería pi por perímetro por radio entre 2. Si se dan cuenta, es muy parecida a la fórmula de el hexágono, el pentágono, el octágono, porque recuerden que entre más lados tenga un polígono, más se asemeja a una circunferencia. Entonces supongamos que este tiene 100 lados, pues va a ser prácticamente una circunferencia, por eso sería perímetro por apotema. La apotema en este caso viene siendo el radio entre 2, y viene siendo de ahí la fórmula del área, pero conociendo el perímetro. Otra fórmula es multiplicar 2pi por radio y luego eso multiplicarlo por radio y dividirlo entre 2, que viene siendo la explicación de la fórmula que todo el mundo conocemos, pi por radio al cuadrado, porque si se dan cuenta aquí el 2 entre 2 es un 1, entonces se eliminan el 2 y luego se multiplica por pi, y radio por radio es radio al cuadrado, entonces queda pi por radio al cuadrado, de ahí la explicación de esta fórmula. Otra manera es conociendo su diámetro. Se multiplica el pi por el resultado de diámetro entre 2 al cuadrado. Primero elevamos diámetro entre 2 al cuadrado y luego lo multiplicamos por pi. Recuerden que pi ya es una medida establecida, que es 3.1416. Y otra fórmula es pi por diámetro al cuadrado entre 4. El único que se eleva al cuadrado es el diámetro, y luego ya lo multiplicamos por pi y lo dividimos entre 4. Vamos a resolver los ejercicios que vienen aquí planteados. Dice calcular la longitud de una circunferencia de 30 centímetros de diámetro. Obviamente, si conocemos el diámetro, pues vamos a utilizar la fórmula donde viene el diámetro. Calcula el área de una circunferencia cuya longitud es 188.4 centímetros. Aquí nosotros conocemos el perímetro, entonces vamos a utilizar con la del perímetro. Calcula la longitud de una circunferencia cuya área es de 1256 centímetros cuadrados. Aquí nos dan el área. Entonces, si nos dan el área, pues hay que sacar la longitud del perímetro. Hay que despejar aquí la formulita. Un lago de forma circular tiene una longitud de 157 metros. ¿Cuál es la distancia del centro del lago a la orilla? Aquí vamos a sacar el radio. Y luego vamos a elaborar los problemas del Consolida de la página 116 del 1 al 4, que son muy parecidos también. Aplicando las fórmulas vamos a tener que despejar algunas fórmulas para sacar a lo mejor el radio. Si aquí por ejemplo conocemos el radio, pues lo sacamos no sé, con pi por radio al cuadrado. Si conocemos la circunferencia, en el problema 2 dice calcula el área de la circunferencia cuya longitud es de 188.4 centímetros. Me dice la circunferencia, pero no me da el radio, entonces le vamos a poner un radio de 10 centímetros. Y ese dato no va a estar en las diapositivas, pero lo estoy diciendo en el video, y quien esté escuchando el video pues va a tener este problema bien. Y quien no, pues se los voy a regresar. Hay que utilizar estas formulitas, obviamente, para el perímetro y para el área.
En algunos lados pues nos pide área, en otros lados nos pide perímetro. Por ejemplo, aquí pues nos está pidiendo el perímetro. En otras nos pide el radio, y ya aquí también son perímetro y área, pero con diferentes datos despejados.